Buenos días y bienvenidos a la segunda sesión del curso intensivo HP 3D Printing, que como sabéis es un concepto que estamos llevando a cabo para acercaros desde la comodidad de vuestro hogar y vuestra oficina a las tecnologías de HP y como sabéis, café en mano, os mostraremos las posibilidades que ofrece para que podáis convertiros en experto en fabricación aditiva. Mi nombre es Alicia Marchante, soy responsable de contenido para el mercado en castellano de 3D Natives y el día de hoy, junto con Bruno Romero, que es ingeniero de aplicaciones en HP, pues os mostraremos las posibilidades que tiene la tecnología Multi-Jet Fusion y en concreto hablaremos hoy de materiales, ¿vale? Este segundo workshop lleva el título de materiales de la tecnología Multi-Jet Fusion, ¿con qué puedo fabricar? Entonces, bueno, la dinámica es muy sencilla. En los próximos minutos contactaremos con el HP Lab que está en Barcelona y allí Bruno nos mostrará pues, las posibilidades que ofrecen los diferentes materiales dentro de la tecnología de HP y con qué podemos fabricar, que bueno, al final es la temática que llevaremos a cabo hoy. Bueno, para recapitular un poco y que sepáis lo que vamos a cubrir, hablaremos sobre todo de la gama de materiales existentes con la tecnología Multi-Jet Fusion. También veremos en directo las piezas que se han fabricado con la tecnología y Bruno nos mostrará un poco las diferentes posibilidades que hay. Y finalmente haremos una comparativa de las posibilidades tanto técnicas como mecánicas de los materiales que vamos a abordar. Después de terminar este primer bloque, Bruno volverá con nosotros, ¿vale? Donde comenzaremos una ronda de preguntas y respuestas en las que vosotros tendréis la posibilidad de preguntarle a él en directo todo lo que queráis y cualquier duda que tengáis la podamos resolver. Y bueno, antes de pasar al lab, quería sobre todo, como sabéis, una cita que destacamos hoy. En este caso vamos a ver el HP Digital Manufacturing Trends Report que se publicó justo este año y hay un dato interesante y es que bueno, el 50% de las empresas encuestadas, que fueron más de 2.000 empresas, considera que las tecnologías de fabricación aditiva ayudan a reducir el desperdicio de material y sobre todo a fomentar la economía circular, que bueno, es un dato muy interesante y bueno, ¿por qué no? Es un motivo por el cual formarse en estas tecnologías que bueno, pues visto lo visto, tienen un futuro muy prometedor. Así que sin más dilación, bueno, vamos a pasar a contactar con Bruno que nos está allí esperando. Nos vemos luego. Buenos días, gracias por esta presentación. Como bien dices, mi nombre es Bruno y me gustaría pues, presentar esta sesión sobre materiales. Déjame que por favor comparta mis diapositivas. Aquí. Perfecto. Espero que se vea bien. Como bien decía, pues esta sería la segunda parte de este curso intensivo que estamos pues, desarrollando en conjunto con 3D Natives sobre HP 3D Printing y en especial la tecnología Multi-Jet Fusion. Como hemos comentado, esta sesión la estoy compartiendo también con mi compañero Enrique Palau. Y como podéis bien saber, pues estamos trabajando en ello. Antes de ir a ver pues, nuestra sala de demostraciones, donde vamos a hablar sobre los materiales, me gustaría hacer una breve introducción con 3, 4, 5 diapositivas para, digamos, ir enlazando un poco el tema, ¿no? de precisamente esta presentación de este curso intensivo. Como bien sabéis, lo primero de todo es decir que esta sesión, coorganizada pues, con 3D Natives, está separada pues, en 6 sesiones. Ya hemos visto, por un lado, lo que sería la tecnología Multi-Jet Fusion, que es una tecnología pues, pensada para fabricar piezas de plástico, y pues, cuáles son sus ventajas y las distintas máquinas que estarían disponibles. A continuación vamos a hablar sobre materiales y en las próximas sesiones iremos también declarando un poquito más sobre otros temas como el color, el diseño procesados y también pues, industrias de aplicación. Cuando hablamos de materiales, lo primero que habría que hablar es precisamente qué materiales y el por qué esos materiales. Por un lado, como ya ha explicado mi compañero Quique Palau, nuestra tecnología es la tecnología Multi-Jet Fusion es una tecnología pensada para fabricar piezas de plástico y esta tecnología pues básicamente lo que hacemos es combinar polvo de plástico pues, con una serie de agentes y lo fundimos básicamente aportando energía mediante una fuente de calor, que en este caso es luz infrarroja. Luego, aquí ya tendríamos
digamos, todos los elementos para poder entender cuáles son precisamente las limitaciones de la posible tecnología y el potencial de la propia tecnología y cuáles son precisamente nuestras necesidades, ¿no? Qué materiales somos capaces de procesar. 1, material de plástico. 2, tenemos que combinarlo pues, de una forma externalizada mediante una serie de cabezales, pues unos agentes químicos que promueven la fusión. Y 3, se tienen que fundir mediante energía lumínica, en este caso, luz infrarrojo. ¿Por qué termoplásticos semicristalinos y elastómeros termoplásticos, que son los materiales que son los que podemos procesar? Básicamente por 3 razones, o hay 3 razones básicas, hay muchas más, pero hay 3 que son sencillas de entender, que son lo que veis a la derecha. Por un lado, queremos que el material se funda rápido, importantísimo para que la tecnología pueda ser sea productiva, seamos rápidos porque lo somos y lo habéis visto en una sesión anterior. Queremos que eso, con un mínimo aporte de energía o de la forma mucho más rápida, mediante estas lámparas el material se funda, ¿vale? Esto es importantísimo. Y aquí, pues, lo que tenemos que explicar básicamente es, la luz infrarroja no es, digamos, la fuente más eficiente de entrega de energía, pero gracias a ese tuneado que hacemos mediante ese agente de fusión que nosotros utilizamos, somos capaces de transmitir en milésimas de segundo el calor de esas lámparas al polvo. Básicamente, el agente absorbe esa energía y la transmite al polvo. Y en ese corto periodo de tiempo el material se fundiría, ¿vale? Primer factor importante, queremos que en poco tiempo el material se funda. Segundo punto importante, no solo queremos que sea rápido, queremos que el material sea fluido. Cuando la lámpara pase por allí, en milésimas de segundo el material se funde y además queremos que sea lo suficientemente fluido para rellenar huecos, ¿vale? Y queremos que el material sea poco viscoso, es importantísimo. Básicamente porque si eliminamos los huecos, las propiedades mecánicas van a ser las mejores posibles. El material va a tener propiedades mecánicas homogéneas. Y un tercer punto también muy importante, queremos que la temperatura de fusión sea conocida y sea constante y en caso de que sea un rango de temperaturas, porque los plásticos, depende de cuál estemos hablando, a veces no funden a una temperatura constante, si a lo mejor tiene una indefinición de 1 o varios grados, queremos que sea lo más estrecha posible. Quiere que sea que yo pueda combinar de una forma muy sencilla pues esos agentes, ese material y esas lámparas para conseguir, como he dicho antes, fundir el material de forma rápida y que este material sea lo suficientemente líquido para rellenar todos los huecos, que no haya poros y que las propiedades mecánicas sean las mejores posibles. Como sabéis, del mundo de los plásticos, habrían básicamente 3 familias de plásticos, los que llamaríamos los materiales termoestables, básicamente son las resinas, son materiales que son fotosensibles, polimerizan y generan retículas tridimensionales y estos materiales nunca se van a poder volver a fundir. 2, lo que serían los materiales termoplásticos, que son los que están más a la derecha de la diapositiva, son materiales que son largas cadenas de polímeros que sí se pueden fundir. Estas cadenas de polímeros se pueden unir con otras mediante enlaces débiles o se pueden enrollar unas con otras, generando propiedades, pues que el material sea rígido en las 3 direcciones. Y luego están lo que llamaríamos los elastómeros, siendo los elastómeros materiales con cadenas muy, muy largas y que en algunos casos se pueden llegar a unir con otras de forma puntual en alguna zona, dándole esas propiedades de elasticidad. Y estos elastómeros los hay que son termoestables y los hay que son termoplásticos, siendo los termoplásticos aquellos que también se van a poder fundir y refundir múltiples veces. ¿Ventajas de ambas familias? Bueno, termoestables. Son muy estables a temperatura, no se van a poder, digamos, reciclar
importantísimo en los días en los que estamos, que buscamos sostenibilidad en la fabricación con nuestros materiales. Son materiales duros, pero también son muy frágiles, hay que llevarse mucho cuidado con ellos. Son muy estables dimensionalmente y difícilmente se pueden postprocesar. Y los materiales de la familia de los termoplásticos habrá que distinguir entre lo que llamamos amorfos y semicristalinos. Pero básicamente los materiales termoplásticos se pueden reciclar porque se pueden volver a fundir, se pueden reutilizar a priori, tienen mayor resistencia a impacto, tienen mejor resistencia al ambiente, ultravioleta, humedad, etcétera, normalmente que los termoestables. Tienen mayor resistencia química también y normalmente son los materiales más dúctiles o flexibles comparados con los otros. Ahora bien, son menos económicos y tienen ciertas limitaciones cuando hablamos de exposición a temperatura. ¿Qué materiales podemos procesar con esta tecnología? Termoplásticos, semicristalinos y elastómeros termoplásticos, básicamente. ¿Qué materiales tenemos a día de hoy? Bueno, lo que veis en este esquema. Empezamos a fabricar o a desarrollar materiales del mundo de las poliamidas, nylons, muy conocidos, no son los nylons más frecuentes encontrados en inyección mecanizado como los nylon 6, sino hemos empezado pues, con nylons un poco más exóticos como pues en el nylon 12, nylon 11, nylon 12 reforzado con microesferas de vidrio y luego tenemos un nylon 12 especialmente para las máquinas que pueden fabricar piezas blancas a color, las máquinas serie 300 y 500 de las que ya hemos hablado. Luego hemos hecho un esfuerzo también en desarrollar o estamos desarrollando materiales elásticos. Tendríamos dos de la familia de los poliuretanos, uno desarrollado por BASF y otro desarrollado por Lubrizol. Y también tendríamos un material más de la familia de las poliamidas elásticas o TPAs, en este caso desarrollado por la empresa Evonik. Y por último, tendríamos un material mucho más conocido, que sería básicamente un polipropileno, desarrollado por la empresa BASF. Un material que es ampliamente usado en muchísimas industrias. Y antes de cambiar de sala e ir a hablar precisamente de piezas in situ de sus propiedades, simplemente comentar. Al final, en función de qué máquina estemos hablando, como veis en la parte superior, y en la necesidad que tengamos, vamos a poder seleccionar un material más adecuado u otro. Por ejemplo, hemos dividido esta tabla que veis aquí en filas por qué propiedad estamos buscando del material y por columnas, pues el grupo de materiales rígidos y el grupo de materiales elásticos. Si estamos buscando materiales con altas prestaciones mecánicas, es decir, resistencia mecánica, elongación a rotura, pues yo seleccionaría pues una poliamida 12, pues el material más equilibrado, o la 11 porque es un material que tiene un extra de resistencia. Pues si lo que busco es resistencia a alta temperatura o alta rigidez, es decir, que el módulo elástico sea elevado para que el material sea menos flexible, pues me iría pues, al 12 cargado con fibra de vidrio. Si buscara, digamos, prestaciones a baja temperatura, pues me iría a la poliamida 11. Si buscara, pues, valores mucho más económicos de pieza fabricada, pues me iría al polipropileno. Si buscara, pues, compatibilidad con fluidos, baja absorción de humedad, pues utilizaría polipropileno, etc. Y en el caso de los elastómeros, pues prestaciones, digamos, básicas de resistencia y similares, pues son muy similares entre materiales, pero si empezamos a mirar ya durezas, elegiría uno u otro. Si estuviera buscando prestaciones a alta temperatura o baja temperatura, pues iría o al material de Lubrizol o me iría al material TPA de Evonik para baja temperatura. Y así, pues, simplemente quería daros una pequeña descripción antes de pasar precisamente a la siguiente sesión. Dicho esto, nos vemos en un momento.
Muchas gracias, Bruno, por tu aportación sobre este tema tan interesante que estamos llevando a cabo en la segunda sesión del curso intensivo HP 3D Printing. La verdad es que es muy interesante conocer la variedad de materiales que se pueden llegar a utilizar con vuestra tecnología HP Multi-Jet Fusion. Bueno, recordar a los participantes que tenéis el chat abierto para cualquier duda, pregunta o cuestión que os pueda surgir y después de ver el lab volveremos con estas preguntas para responderlas y que Bruno os resuelva todas esas dudas. Bueno, yo creo que ya está todo listo, podemos ir ahora otra vez al lab para ver esas piezas de las que nos habla Bruno y sobre todo ver un poco las propiedades que tienen las piezas con los diferentes materiales con los que cuenta HP. Bruno, te cedo el paso. Hola a todos, nos encontramos ya en el centro de demostraciones, dentro del Centro de Excelencia de Impresión 3D y Fabricación Digital en nuestras instalaciones de Sant Cugat en Barcelona. Como os había comentado, vamos a hablar de algunos casos de piezas donde se han aplicado distintos materiales, según hemos visto hace escasamente unos minutos. Me gustaría empezar comentando simplemente el caso de las piezas de material poliamida 12, ya que es un material de uso, digamos, generalizado, uso común. Es el material con el que empezamos a desarrollar nuestra tecnología y el que tiene unas prestaciones más equilibradas y por tanto el número de aplicaciones donde se está utilizando es más diverso. He traído algunos casos básicos, por ejemplo, la poliamida 12 es un material que se está utilizando para aplicaciones más tipo industrial, por ejemplo, cubiertas de elementos de electrónica. Aquí en este caso vemos esta pieza que sería una caja que se puede montar y desmontar sencillamente porque ya tiene hecho todos los sistemas de anclajes añadidos para disminuir el número de, digamos, de tornillos a utilizar. Y habría muchas más piezas, digamos en concreto, que utilizarían las prestaciones de la poliamida 12, como hemos comentado antes, un material de alto grado de reusabilidad, luego requiere utilizar poco material fresco cada vez para poder fabricar las piezas y luego tiene esas prestaciones mecánicas determinadas y que son bastante equilibradas. Por un lado hemos comentado que tendría un material de alta resistencia, estaremos hablando en torno a unos 50 megapascales de resistencia, tendría una elongación a rotura que rondaría los 15% de deformación a rotura, un módulo elástico que estaría cercanos a los 2 gigapascales, 1,9, 2 gigapascales aproximadamente, y luego tendría una resistencia de impacto digamos, media o promedia de lo que podemos encontrar en materiales del mundo de las poliamidas. Resistencia a temperatura, también tendría un rango de utilización que podrían estar para unos de 70 grados aproximadamente, quizá dependiendo de la aplicación, si está sometida no solo a temperatura, pero sino también a esfuerzos o también a tiempo, estos valores podrían variar. También tenemos un material que sería el nylon 11, la poliamida 11. La poliamida 11 es un material de origen natural, no se deriva del petróleo, sino se deriva del aceite de ricino y este material dentro de nuestro portfolio sería, digamos, el más resistente. No se diferencia mucho de la poliamida 12 digamos, en resistencia, pero tendría un extra de 2-3 megapascales de resistencia, que en algunos casos puede ser completamente, podría ser necesario. Segunda ventaja de la poliamida 11, es un material pensado o que tiene unas prestaciones de ductilidad y resistencia a impacto que es mayor que la poliamida 12. Y esto nos va a permitir precisamente hacer aplicaciones donde se requiera unas prestaciones de resistencia a impacto o de flexibilidad al que no podemos alcanzar con la poliamida 12. Por ejemplo, aquí un material, este sería digamos una aplicación del mundo de la ortopedia, en este caso sería un AFO. Y este AFO en concreto está hecho con
poliamida 12. Este cliente está utilizando poliamida 12 porque es suficiente. Es un material que, como os digo, es suficientemente rígido para la aplicación en sí. Y estamos hablando de que estamos hablando de espesores bastante delgados. No obstante, hay otros clientes donde están buscando un extra de flexibilidad que no se puede alcanzar con la poliamida 12 porque quizás es demasiado rígido y en cierto punto de flexión podría llegar, digamos, a partir por esa fragilidad. Pues tendríamos el caso de otros clientes que están prefiriendo, se están moviendo o están directamente usando poliamida 11, donde me permitiría, pues como veis en la imagen, podríamos deformar perfectamente esta pieza con un espesor también muy delgado sin llegar a partirla. Como digo, las prestaciones son muy parecidas a las de la poliamida 12, pero tiene este extra. Podemos llegar a deformar hasta un 50%. Con la poliamida 12, como comentaba, estaríamos en torno pues un 15 aproximadamente. Luego esto es una ventaja que aporta la poliamida 11. Como también comentaba, este material, la poliamida 11, tendría pues un extra de resistencia y pues unas prestaciones que estamos viendo pues con gran interés en otras industrias. Por ejemplo, en las industrias de la transmisión de esfuerzos, aquí estaríamos hablando de un tren de rodamientos, aquí se está utilizando precisamente este material poliamida 11, poliamida 11 por este cliente que se llama Bowman. Y como digo, aplicaciones industriales, aplicaciones del mundo de la ortopedia también. Y luego tiene una nueva ventaja la poliamida 11 es que sería de todo el conjunto de, digamos, de materiales que tenemos en el portfolio, el que nos va a permitir también fabricar con detalles mucho más pequeños, con mayor resistencia y con mayor flexibilidad o mayor durabilidad. No tengo aplicaciones aquí sobre la mesa en este sentido, pero podríamos estar hablando, por ejemplo, de digamos, cepillos para rímel, lo que llamaríamos máscaras para rímel, y otros elementos del mundo de la pulpa de papel, poder hacer los moldes. Hay una serie de elementos que requieren fabricar piezas muy delgadas, estaríamos hablando por debajo de 1 milímetro, con muchísimos agujeros y esas piezas tienen que aguantar muchos ciclos, muchas cargas, mucha alta presión de agua y lo estamos consiguiendo resolver o lo hemos resuelto, digamos, con digamos, resistencias similares a las que se puede seguir con el metal, precisamente con este material, con la poliamida 11. ¿Qué otros materiales tendríamos aparte de estas poliamidas? Pues tendríamos otro material rígido, diferente, que vendría más de la familia de las poliolefinas, que sería un polipropileno a día de hoy. Polipropileno es un material altamente conocido, utilizado en muchísimas industrias, automoción, estaríamos hablando del mundo de los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Polipropilenos, formulaciones hay muchísimas, serían materiales, pues, como digo, ampliamente usados y que, pues eso, se pueden, digamos, modificar su estructura añadiendo refuerzos o cambiando la química para que puedan hacer distintas aplicaciones. A día de hoy nosotros tenemos un polipropileno que es, digamos, flexible hasta cierto punto, sea rígido, mejor dicho, y que nos permite precisamente trabajar en industrias químicas porque es un material apto para ello. Aquí podéis ver, pues en este caso, un prototipo de pues, un colector de fluidos hecho con polipropileno, donde en este caso, pues como digo, sería pues un prototipo y una de las grandes ventajas que nos permite precisamente sería poder acelerar el proceso de desarrollo y poder utilizar, digamos, este material como un equivalente al que podemos hacer con el de inyección, precisamente porque sus prestaciones van a ser prácticamente idénticas. Aquí tenemos varios ejemplos más de polipropileno. Aquí tendríamos otro material, otra aplicación más del mundo de la ortopedia, pues una férula. En este caso, pues estaremos aprovechando la ligereza del material, que es bastante mayor a las poliamidas. Estaríamos hablando que su densidad estaría más cercana a 0,8 gramos por centímetro cúbico comparado con el 1 a 1,05 que estarían la 12 y la 11.
y 1,3, donde estaría aproximadamente la 12 con carga, pues este ahorro de peso pues en algunas industrias puede ser interesante. Como digo, también su resistencia química está siendo pues altamente explotada. Por ejemplo, otra pieza de polipropileno con una característica bastante interesante sería esta de aquí. Esto es un depósito, en este caso un prototipo para sector automoción, un depósito realizado en polipropileno, donde la gran ventaja de este material es que se puede soldar muy fácilmente. Se puede soldar no solo consigo mismo, polipropileno impreso en 3D con esta tecnología, sino polipropileno inyectado, cualquiera que nos podamos encontrar en el mercado, ¿no? en el uso. Estas dos piezas han sido fabricadas por separado, no sé si se puede ver la línea de soldadura, y se han fabricado los dos componentes por separado, se han limpiado muy bien para no dejar restos de polvo en el interior del depósito, y luego, pues como digo, se ha soldado. Y luego finalmente se le ha puesto un tapón de material flexible, en este caso TPU Ultrasin de VAS. Luego, si habláramos de otro tipo de prestaciones, por ejemplo, material TPU de Lubrizol, Stein 995, sería pues recomendable, o sería el material más resistente a temperatura que habría, no solo entre los elásticos, sino también entre de todo el portfolio prácticamente. Tendría buenas prestaciones. Han pasado en muchísimos ensayos del sector automoción para aplicaciones a alta temperatura. El caso del TPA sería un material muy recomendable para bajas temperaturas. No tengo ninguna aplicación sobre este material en la mesa, pero podría ser utilizable en aplicaciones de deportes de nieve, porque estaríamos perfectamente, podríamos trabajar a menos 40 grados con este material, o menos 50 grados con este material. Y bueno, creo que hemos hecho pues una revisión genérica de digamos propiedades mecánicas con valores, y también de usos de cada uno de estos materiales. Y nada, simplemente comentaros que os espero en la próxima sesión para contaros otros temas interesantes sobre Multijet. Pues genial, Bruno, muchísimas gracias por tu experiencia, tu aportación en este caso de la segunda sesión, que hemos hablado un montón de materiales. Bueno, antes, mientras espero a que llegue Bruno, veo que ya está por ahí. Recordaros que bueno, hemos recibido varios comentarios sobre la calidad de las presentaciones. No os preocupéis, que nosotros después de la sesión de hoy os enviaremos el PowerPoint con todas las diapositivas para que podáis verlas tranquilamente. Igualmente allí os dejaremos los contactos de Kike y Bruno para que puedan resolver cualquier pregunta que no nos dé tiempo en la sesión de hoy. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que he visto que bueno, Kike ya ha ido respondiendo algunas. Han llegado un montón, así que bueno, vamos a intentar responder todas las que podamos, pero bueno. Mira, tengo aquí una de Francisco Carrasco, que dice: a la hora de seleccionar un material para realizar una impresión, ¿cómo podemos saber cuál es el material más óptimo según la finalidad de la pieza? Es decir, ¿cómo elegir el material ideal según la aplicación que vayamos a realizar? Muy bien, es muy buena pregunta. Simplemente podemos dar aquí una breve introducción, porque es un tema que precisamente vamos a tratar en una de las sesiones posteriores que vamos a dar sobre diseño. Básicamente, como mostraba al principio de la sesión, normalmente tenemos que hacer un árbol de decisión. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Son mecánicas? ¿Son contacto con fluidos? ¿Biocompatibilidades? Pues una serie de aspectos en un árbol de decisión de tal manera que podamos decidir qué material se ajustaría más a las necesidades. Este sería, digamos, un primer paso. Y luego, a partir de ahí, tendríamos que empezar a valorar pues, segundas opciones, que si coste, productividad y, perdonad, y otros elementos que nos pueden ayudar a finalmente seleccionar el material más favorable para la situación que estemos buscando. Pero como digo, esto lo veremos en una sesión específica. Sí, todavía quedan varias sesiones, así que lo veremos poco a poco.
Mira, también hemos recibido un par de preguntas que hacían referencia a la biocompatibilidad de materiales y qué distintos materiales ofrecéis que sean biocompatibles, y también hemos recibido una similar de Serafín que pregunta si pueden ser usados en cirugías. Muy bien, sí, también es buena pregunta. Digamos, de todos los materiales que tenemos en el portfolio, todos ellos tienen cierto grado de biocompatibilidad. ¿Vale? Como bien sabéis, hay una serie de normas que regulan precisamente este tipo de industrias y efectivamente los materiales que se utilizan para productos sanitarios. Digamos que hay materiales que hoy hemos hecho las pruebas para validar que hasta se pueden utilizar para guías quirúrgicas, pueden estar implantados dentro del cuerpo durante 4 semanas sin producir efectos adversos, pueden estar en contacto con la piel de forma continuada sin producir efectos adversos. Bueno, hay una serie de ensayos que hemos hecho de todo, digamos, el abanico, ¿no?, de requisitos que proporciona la ISO 10993, la ISO 13485, etcétera, etcétera. Y esto nos permite llegar a esos niveles. No obstante, nosotros no somos prescriptores digamos, del mundo sanitario. Siempre son nuestros clientes quienes tienen que certificarse si nosotros proporcionamos esta información que está disponible para todos ellos. Vale, perfecto. Pasamos a más preguntas. Bueno, hemos recibido muchas en referencia sobre todo a las propiedades de los materiales que ofrecéis. Encuentro aquí una de Oriol que pregunta cuál de los materiales que ofrecéis es más resistente a la abrasión eólica y a la intemperie. Y bueno, supongo que he visto también otra que hablaba de qué materiales son resistentes a los ácidos. Muy bien. Si hablamos de resistencia a ambientes atmosféricos, ¿no?, entendiendo por resistencia eólica y demás, casi me decantaría más, por ejemplo, para el material poliamida 11. Nosotros hemos hecho pruebas digamos, ¿cómo se dice?, de desgaste, ¿no?, de degradación por intemperie, quiere decir, humedad simulando lluvias esporádicas, ultravioleta, con lámparas de xenón de alta intensidad, etcétera, etcétera. Y lo que sí hemos visto que, como todos los materiales plásticos, al final se terminan degradando, ¿vale?, con un cierto número de horas. Pues perfectamente estos materiales pueden aguantar 400, 600 horas, y en función de qué industria estemos hablando, podrían ser 2 años, 3 años de uso continuado de intemperies sin protección, ¿vale? Este sería el detalle. Luego, no son materiales que se degraden fácilmente, pero tampoco son los materiales de mayor uso para la intemperie. Siempre había que protegerlos. Perfecto. Paso a otra pregunta de Luis que nos dice el material TPU, ¿qué tanto por ciento de elasticidad tiene para compararlo con otros materiales? Bueno, cuando hablamos de los TPUs y, bueno, tanto, digamos, de todos nuestros materiales, si los tenemos que comparar con otros materiales del mundo convencional, especialmente resinas del mundo de la inyección, las propiedades van a ser, digamos, algo diferentes. Nuestros materiales van a ser mucho más cristalinos que los mismos materiales procesados por inyección, básicamente porque nuestro proceso térmico es mucho más largo en el tiempo, más prolongado en el tiempo que los procesos de inyección, que normalmente suelen ser menos de 1 minuto. En nuestro caso estamos hablando que el material está expuesto a alta temperatura durante horas. Esto hace que los materiales sean mucho más cristalinos y normalmente suelen ser más rígidos y tengan un poco menos de elongación a rotura. Cuando hablamos de los TPUs en particular, estaríamos hablando de, digamos, elongaciones a rotura que estén en torno a los 150, 200, 250% aproximadamente, quizá algo más en función de la dirección. Normalmente los materiales TPUs y TPA no son tan isótropos como conseguimos con las poliamidas, ¿de acuerdo? Vale, genial. Bueno, voy a lanzar una última pregunta. Bueno, voy a combinar dos porque son un poco similares, que hacen referencia a los futuros materiales que podríais incluir en vuestro portfolio. Y Daniel Alonso pregunta si tenéis previsto incluir el ABS. Y luego Víctor Casal nos dice que si estáis pensando en añadir materiales resistentes al fuego, un poco centrado en la industria del transporte, que es clave al final. Contestando a la primera pregunta, los materiales tipo ABS serían materiales termoplásticos, pero dentro del subgrupo de los materiales amorfos. Para tecnologías tipo lecho de polvo, y en este caso entraría nuestra tecnología y también otras como se ha utilizado láser,
los materiales adecuados son aquellos que son termoplásticos. Es necesario, como he comentado al principio en mis diapositivas, que la temperatura de fusión siempre sea constante. Y esto se consigue con termoplásticos semicristalinos. En el caso del ABS no lo sería. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no podemos procesarlo? Sí, se puede procesar, pero la calidad que se pueda conseguir no sería lo suficientemente buena, al menos desde nuestro punto de vista, desde nuestro criterio, como para, digamos, hacer este esfuerzo. Luego, normalmente, para este tipo de materiales amorfos, no suele haber una contrapartida de material semicristalino y es con lo que solemos, digamos, trabajar. En este caso recomendaríamos utilizar, por ejemplo, polipropileno. Creo que de hecho antes no he contestado a una pregunta anterior sobre resistencia química. Polipropileno sería el mejor material en este caso para lucha contra ácidos, o sea, para estar en contacto contra ácidos, bases, etcétera, etcétera. Y luego, la última pregunta era... Sobre la resistencia al fuego. Y la resistencia al fuego, los materiales que ya tenemos tienen cierta resistencia al fuego. Normalmente solemos trabajar con las normas estándar, no del mundo de transporte, sino del mundo más eléctrico y electrónico, las UL94, los materiales son UL94HB. Y para el mundo de transporte sí funcionarían, serían materiales aprobados para uso en el mundo de la automoción. No cumpliríamos las normas que llamarían FST, que son mucho más complejas. No solo sería comportamiento a fuego, sino también serían las emisiones de humo y de toxicidad que se exigen en ferroviario y en aeronáutico, supongo que será, digamos, lo que estéis preguntando. En ese caso, cumplimos algunas de ellas, la toxicidad y emisión de humos, pero no tenemos el grado suficiente de reducción de velocidad de propagación de llama que se exigen en esas industrias. Luego, a día de hoy no tenemos esos materiales, sí es un interés, pero como digo, vamos paso a paso. Vale, genial, Bruno, muchísimas gracias. Sé que Quique también has estado por ahí respondiendo algunas de las preguntas en Sí, directo, por o el sea chat. que muchísimas gracias a los dos. Creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo, así que os recuerdo que os pasaremos igualmente el contacto de ambos, de Quique y de Bruno, para que todo lo que no hemos podido responder ahora aquí en directo lo podáis hacer a ellos directamente. Bueno, yo me despido por aquí. Ya sabéis que nos vemos el viernes, que es la tercera sesión. De 9 a 9 y media, como sabéis, horario de Centro Europa. Y bueno, ya está. Muchísimas gracias de nuevo a todos los participantes y nos vemos el viernes.